novelas costumbristas, estudios socioculturales e históricos de varios pueblos de nuestra comarca, incluida una completa guía turística de la Vera titulada La Vera en el bolsillo, obras de teatro, entre ellas la titulada Lágrimas de Cebolla, primer premio de teatro del Casino de Ibiza, como libros de poesía como La ausencia dolida y otros libros y colaboraciones. La inclusión del autor en la antología de poesía hispanoamericana contemporánea y los demás es silencio. Aparte de todo esto, José Vicente Serradilla ofrece otra faceta importantísima en su biografía. Me refiero a la faceta periodística, desarrollada en diferentes medios de comunicación, hablados y escritos en Roma, Madrid e Ibiza, Islas Baleares, donde ha desempeñado una ingente labor como periodista. Allí fue redactor jefe del Diario de Ibiza, trabajó también con alguna agencia para el tema del corazón. En Madrid trabajó como redactor del periódico Ya, que pertenecía también al grupo de la editorial católica, y en Ibiza destaca su labor en el rotativo Diario de Ibiza como corresponsal de la agencia Star Press, con la prensa del corazón de aquella época, publicados en revistas como Hola, Semana, 10 Minutos. En esta primera etapa en La Vera, Serradilla estuvo al mismo tiempo como director al frente del Instituto Histórico Hohenmeier de Jaraí, especializado en el estudio de las armas, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, único de este género en el mundo. Pues eso se perdió. Aquí ningún político de La Vera, de los que había entonces, hizo nada. Y este sí acabó llevándose todo eso. El libro de cuentos Pancracio, Cuentos de La Vera, que se fue, creo que también le tiene ahí, que con lo que él primeramente toca el género del cuento. El cuento es una narración que en su comienzo es de tradición oral, se transmitía de boca en boca, y posteriormente pasa a ser escrita. Los cuentos, que suelen ser siempre aleccionadores, ofrecen la ocasión de aprender la lengua, fomentar la imaginación y la creatividad, aumentar la sensibilidad, al mismo tiempo de conocer las claves de la literatura. Utiliza de manera intencionada este incomparable marco visual y estético, plagado de los maravillosos paisajes que ofrecen los diferentes municipios de la comarca veralda. Además, en el hilo narrativo aparecen personajes, fiestas y gastronomía, enlazado todo ello en los fogones literarios de este autor que lo hace de manera magistral, engarza todo esto. El objetivo del autor de este abecedario de cuentos de La Vera no es otro que el de contribuir a perpetuar esa riqueza que encierra nuestra comarca y que no se pierda, tanto en lo literario como en lo creativo y narrativo, sin dejar atrás el resto de recursos que acabamos de resumir relacionados con paisajes, personajes, gastronomía, historia y tradiciones, entre otros. De hecho, la portada del libro, que es el Pedro Palo. Ahora él... Bendita distracción, digo yo para mí, porque confieso que el cuento basado en hechos reales o en la ficción fue la mecha que prendió en mí el amor a la lectura y a la escritura, un placer que me ha acompañado toda la vida. Los niños de hoy disponen ya de sobrados medios de ocio, televisión, videojuegos, consolas, ordenador, smartphones, tabletas, telefonía, qué sé yo. Pero entonces contábamos solamente con esas distracciones que eran mucho más simples, y entre ellas figuraban los cuentos. Era el conjunto de gente. Toda la gente hablaba entonces de que se estaba despoblando Villanueva, de que se estaba quedando los pueblos sin gente, y ahí se demuestra que Villanueva acoge mucha gente. Pues, nada.